Hola Anastasia, Hola, Manuel. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Esperando nuestra conversación. Fenomenal. Anastasia, ¿de dónde eres? De Ucrania, soy ucraniana, que vive ya hace años aquí en Almería, en España. ¿Cuántos años tienes? 35. ¿Con qué edad empezaste a trabajar? Creo que de 18, de 19, algo así, sí. Bien, ¿qué recuerdas de ese primer trabajo? Que trabajaba en una floristería un mes, Ajá. eso fue entre mis estudios. Y la verdad que no me gustó mucho, tenía una experiencia muy mala. Desde ese un mes había otra oportunidad en mi vida, probar en otra floristería. También no me gustó trabajar para la gente. Luego, como yo sacó esa conclusión y ya desde 20 años soy autónoma. Pero en una floristería, ¿por qué empezaste a trabajar en una floristería? ¿Tú ya dejaste de estudiar y dijiste voy a trabajar y tenías una floristería en tu barrio y te contrató o cómo lo hiciste? No, que eso fue una parte de mis estudios porque también estudiaba yo diseño. Ajá. Y tema de flores, de jardines, exterior, también entraba en mis estudios, entonces yo tenía cierto conocimiento y en esa época buscaba trabajo y pensaba que voy a probar en floristería. Y así pues duró mi experiencia de mi primer trabajo un mes. Y un mes, nada más. Sí, me contrataron, pero trabajaba un mes porque no podría aguantar como esa presión en trabajo porque contrataron a mí, dijeron una cosa y al final, poco a poco, empezaron a salir más tareas que no entraban en nuestra primera entrevista cuando me decían lo que debo hacer. Entonces, yo pensaba que eso entonces no es trabajo para mí con esa gente. Dentro de X tiempo pienso que voy a probar en otra floristería porque ya tenía experiencia Sí, con menuda un experiencia mes, tenías. claro. Pero Pe escúchame, ¿a ti te contrataron para hacer qué? ¿Qué tenías que hacer? Ramos, yo tenía que Solo. hacer ramos, composiciones, ayudar, a hacer, decoración para bodas, algo así. Pero al final, tenía que limpiar, vender, joyas, aparte que tenía que vender decoración para bodas, decorar coches, pero sobre todo no me gustaba el tema de limpieza, que eso yo creo que no entraba en el primer trato que teníamos. Y la verdad que ambiente en floristería había muy malo, no sé. Al final ¿Por qué? porque no disfrutas de tu trabajo, estás pendiente de que vienen propietarios que tienes que aparte que estar pendiente de sus deseos en cualquier momento y eso como pierdes enfoque. Es que me Pero contrataron a hacer ramos y ya, desde el claro, pero el trato principio. al público es así. Tienes que estar, si vas a tratar con gente, tiene que ser así. A ver, trabajar y vender ramos, entiendo. Pero traer tazas de té cada X Ah, tiempo a mi jefe no entra en mi no, eso no. responsabilidad. Entonces yo dudaba cómo tengo que hacer o empezar a hablar con jefes que cambien su actitud o dejo el trabajo. Entonces me decidí que aparte que de mí había dos chicas más que trabajaban ahí 3, 4 años, entonces para ellas es una forma de trabajar bien, que les Ajá. gusta y aceptan esa forma. Y para mí no, pues yo pensaba que entonces me dejo ese trabajo y ya está. Y O la sea que verdad, te usaba de camarera. O sea, te decía, tráeme es una que taza de café. de café o por ejemplo, pusieron en la tienda cámara y tú no podrías ni sentar ni apoyarse, siempre tenías Anda, que hacer algo. Entonces, esa forma de tratar a la gente, esa presión no me gustaba. te vigilaban. Sí, no me Claro, te vigilaban gustaba. mucho. Mm. Anastasia, ¿qué año es? Es 2011, sí. 2011. Sí, Claro, sí, y os sí. ponen cámaras, porque no se fiaban.
por seguridad. Yo creo que sentían más, yo qué sé, seguros de que controlan su negocio, pero por otro lado, por ejemplo, luego, es que la gente acostumbran de todo y yo entiendo, y estas chicas, por ejemplo, me enseñaban un hueco donde se podría estar tranquila o relajada, cada uno intenta buscar soluciones en trabajo. Y yo pienso que si yo ahora tengo que buscar un hueco para un poco descansar, y luego que es un primer mes de mi trabajo, se supone que tenía que ser una luna de miel, Claro. hablando de algo bueno, pero aquí tan rápido empezaron a cambiar su actitud, entonces yo decidí que no merece la pena ese trabajo. En trabajos hay de siempre, Sí, si sí, alguien sí. de verdad quiere trabajar, y pues yo allí no duraba mucho. Joder, os ponían como si estuvierais en un gran centro comercial de estos que no os podéis mover, no os podéis sentar, y era una floristería, ni más ni menos. Sí, pequeña, sí, estaba muy famosa porque preparaban ramos muy extravagantes. La propietaria trabajaba en su época en Estados Unidos, traía Sí, bueno, pero ¿y qué? una forma de tratar flores diferente que en toda la ciudad. Pero también hubo estas cosas que me parecieron demasiado y exagerados. Y yo, pues Claro. esa fue mi primera experiencia. Luego yo probaba una vez más con Pero espera, flores. espera, espera, que no hemos terminado. Espera, que voy a Sí, seguir sí, sí, sí. exprimiendo. Vale. Vale. Y ahí hacías ramos, entiendo que para celebraciones, novias, para entierros también haríais cosas. Sí, 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 sí. ¿Tú aprendiste algo allí de trabajar con las flores? Sí, hasta hoy puedo. Es que son cosas que cuando aprendes ya no te quita. Yo, por ejemplo, aquí en Almería tenemos una iglesia ucraniana y yo en vez de cuando, depende de celebraciones que tenemos en iglesia, preparo incluso gratis estos centros para Ujú. donde dejan al lado de la Virgen Sí, sí, flores. sí. Sí, sí, esos son Qué guay. ya cosas que te quedan contigo. Interesante, aparte que cuando venía propietaria de Estados Unidos tenía un enfoque diferente en manera de tratar flores, cómo se cortan, cómo se cuidan. Son cosas que ya como se quedaron conmigo para muchísimos años. Y No, aparte pero que bien. Estuviste un mes y aprendiste, claro. claro, y aparte que yo tenía conocimiento de universidad y que hay que cuidar ciertas plantas para decorar luego dentro, por ejemplo, piso o por fuera, Claro. que plantas pueden crecer si hablamos de clima ucraniana en primavera, luego, por ejemplo, en verano y otoño. Porque en invierno normalmente solamente tenemos nieve y frío, Ajá. pero para que jardines se quedan durante el año, tienen una actitud, tienen aspecto atractivo para que sea incluso en estas épocas diferentes. Qué curioso. O sea que tú estudiaste diseño de interiores en la universidad. Y Sí, esto es parte de tus sí. estudios de la universidad, el tema de las plantas. Sí, sí, de plantas, por ejemplo, aparte que yo primero tengo 2 escuelas de arte detrás de mí de mi Como dos espalda. escuelas. Como dos Sí, escuelas. ¿Eso qué es? Explícamelo. porque yo siempre de toda la vida mía dibujaba desde 8 años. Ujú. Entonces había una escuela pequeña de un artista, un señor mayor que dedicaba y tenía un par de alumnos a quien daba clases. Entonces eso fue primero mi escuela hablando, y luego hubo una escuela donde yo tenía que terminar y tengo certificado que Qué bueno. yo terminaba de dibujar y ya tenía cierto conocimiento. Entonces, cuando a la hora de empezar a estudiar en la universidad, barajaba qué, qué tengo ahora y con quién puedo luego mirar a futuro y Sí, cómo sí. puedo aprovechar. Entonces, me siempre llamaba mi atención la arquitectura. Ajá. Entonces, mirando posibilidades, yo elegí diseño de interiorismo y de exterior.
claro. y ya está, pues, pero a esa época en Ucrania, 2010, 2008, 2009, no había una profesión tan potente e interesante como diseñadora de interiores. Todavía Ajá. la gente salieron de esa crisis de 2007, entonces nadie no pensaba que merece la pena gastar dinero a una decoradora o un Sí, diseñador. sí, sí. Pero poco a poco, yo, por ejemplo, después de terminar de universidad, hizo 2 proyectos como autónoma, después de esa floristería, porque floristería fue en mi vida mientras que estudiaba, ¿no? Sí. Y pues luego solo tengo época de autónoma, como yo intentaba. Vale, paramos aquí. Paramos Sí, aquí el tema del autónomo. Ahora entramos. sí. Vale, que digo yo que tu jefe se sorprendería, ¿no? Porque si tenías a las compañeras que llevaban allí años trabajando y tú al mes dices que no te gusta que te vas, se quedaría así un poco como a cuadros, ¿no? Como diciendo, ¿y está? Con lo bien que estás aquí, Sí. ¿no? A ver, primero me intentaron dejar que para que me quedo trabajar y me decían que si tú te vayas, no te pagamos la mitad de sueldo, ¿Por qué? porque faltaba un par de días para terminar en mes, no me acuerdo, Ah, claro, 28, algo así. tenías que avisar. Claro, con antelación, y yo he dicho que, pues vale, prefiero no tener ya esa parte de sueldo, pero yo no quiero trabajar aquí. ¿Pero te cabreaste mucho de un día para otro? ¿Dijiste, me voy, mañana no vengo? ¿O pasó algo? No, es que eso como te está acumulando, 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 y yo pienso que si ahora aguanto y va a pasar segundo mes, luego me va a costar decidir de irme. Yo soy carácter así como rebelde, prefiero, hago decisiones rápido y pues por eso he decidido así y digo que pues me voy. Pues ya está, Y sí, es que no veo que que no era para ti ese no. trabajo. A Ya está. ver, todo ese mes, mientras que me decían cosas, yo pienso que vale, eso no pasa nada, entiendo, y eso, vale, aguanto, pero se acumula, acumula, Sí, intentas razonar, escuchas que te están diciendo tampoco es para tanto, entonces, yo pienso que o yo aquí empiezo la guerra, una sola contra todos, o prefiero ahorrar mi salud mental y irme y ya está. sí, Entonces, sí, sí, sí. yo en mi cabeza ya tenía razonado eso y no tenía intención de llegar a un acuerdo con ellos, porque si ellos desde un mes se comportan así, para ellos es una forma normal de tratar la gente. Y yo no soporto esa forma de tratar la gente. Claro, que no era para ti Sí, y ya está. y Y ya está. así se terminó mi primer trabajo en esa florestería, pero sí que recuerdo tema de flores que me gusta y tengo desde ahí un gusto diferente que los demás. Yo, por ejemplo, no me gusta flores con mucha decoración y yo prefiero solos y aparte que no son rosas, porque típico siempre compran y regalan rosas o blancas o O rojas. rojas. Sí, a mí me gusta tulipanes, lilias, hay muchas flores, Sí, pero allí en Ucrania poco tulipán habría, ¿no? como poco. Hombre, depende de la época, digo, porque por el frío. No, porque todas las flores vienen de Países Bajos. Todo es comprado, claro. Ah, yo pensaba que no, que se cultivaba, que las cultivaban allí también, A claro. ver, en verano, claro que hay muchísima variedad, pero en Claro, claro. otoño también que hay muchas flores que florecen en otoño, pero en invierno sí Ajá. que se reduce un poco. Pero aún así, por ejemplo, en primavera es época de tulipanes, pero en otoño hay otros. Por ejemplo, aquí en España cuesta encontrar y yo la verdad que con muchísimas ganas compraría piones. Piones. Sí, y no hay. No sé lo que es. No sé Luego lo que luego es. hay que googlear, pero es una flor muy bonita, tiene olor muy bonito y me gusta muchísimo esa flor que Sí, sí, sí. aquí no ha visto, no sé, da Joder. mucha pena. Y hay una también,
información interesante que esa flor bastante cara en Estados Unidos, porque incluso más Fíjate, cara rosas, que rosas normalmente es una que tica. las orquídeas, ¿no? Que son muy caras. A ver, orquídeas yo creo que es una flor sobrevalorada y muy de marketing, en mi punto de vista, porque le cuesta cuidar. En ramos imposible cuidar mucho, porque si una Ajá. flor es fresca y se cuidas bien, incluso normalmente en mi casa ramos duran 2 semanas, depende incluso de tres, que me encanta flores Sí, sí, sí. vivos o cortados en ramo. De plantas en casa tengo poca confianza, no me gusta, mueren por todo lo que sé, cómo se cuidan, Claro. pero no me interesa. Fíjate, Mm, siempre aprendo algo nuevo. A mí me ujú, gustan mucho las orquídeas, yo las veo súper bonitas. Lo que pasa que una vez jolín, me llevé un chasco porque siempre las orquídeas las ves de los mismos colores, o blanquitas o moraditas y tal. Y una vez me llamó la atención en una floristería una orquídea súper azul, un azul ujú. intenso, eléctrico, súper bonito. Y me la compré, pero es que luego, jolín, veo en el tallo que tenían agujeros y manchas de tinta. Es que les inyectan el color. Yo dije, jolín, ¿esto es trampa? Si esto no... Y es que las tintaban inyectándole la tinta dentro del tallo. Yo no sabía que se podía hacer eso. La verdad que yo también no lo sabía, que me parece que de orquídeas hay muchísima variedad de colores. Sí que esa flor es un parásito desde en naturaleza, en bosques de Amazonia. Ellos crecen encima de ramos de árboles grandes. Entonces chupan todos los minerales de Ajá. un parásito bonito. Por eso sus raíces siempre están encima y necesitan también rayos de sol. Sí, sí, pero son muy bonitas. A mí me gustan mucho. Sí, sí, yo en la oficina tengo orquídeas, pero ahora también están añadiendo orquídeas en ramos de flores. Entonces, allí sí que cuesta cuidar mucho para que Claro. dura un poco más que un par de días. Jolín, qué cosas. Bueno, y entonces decides que te vas, vale. ¿Ya habías mirado tú la otra floristería o te salió después el trabajo? Yo ya miraba porque eso fue una ciudad bastante pequeña de 100.000 habitantes, entonces aún así si trabajas en una tienes que conocer tu competencia, valorar, entonces miraba otra. Y de otra también no duró mi experiencia con floristería y de trabajo mucho tiempo, otra vez un mes, Madre pero mía, ya por qué ruina. porque yo esa época recuerdo que yo buscaba a mí misma y ese trato que me gusta que me tratan, porque yo Sí, sí, siempre pienso que si yo hablo bien, trato bien educadamente a la gente y lo mismo espero a mi caso, que me tratan igual y claro. resulta que no. ¿Pero por qué dices eso? ¿Te trataban mal? Por ejemplo, en esa otra floristería la gente robaban a dueños Pero el de, público, dices, el público, la gente de... no, al dueño de floristería y El dueño robaba. no, A ver, a la gente que trabajaban en esa floristería. los empleados. Sí, empleados se robaban. Ostras, Sí, y yo pues tenía otra vez si yo participo en eso o no. Me decidí irme. pero robaban de la caja el dinero. A ver, cada uno en su turno posía precio de cada flor y encima un poco más. Por Ah, ejemplo, claro. qué pájaros. Sí, y aparte que ellos tenían acuerdo entre todos que ese dinero al final de mes tenían que juntar y dividir. Se supone que eso tenía que motivarme y me sentía muy mal porque cada vez que entraba la gente yo dudaba qué precio tengo que decir a la hora de calcular todas las flores que estaba usando en ramo Sí, sí, sí. y aparte que me sentía muy mal y avergonzada con el propietario de esa floristería, porque él tenía invernaderos con sus propias flores rosas, entonces sí que sus flores que estaban creciendo aquí al lado de ciudad, él vendía un poco más barato que, por ejemplo, de Países Bajos, ¿sabes? Claro.
y ellas aprovechaban de eso y vendían más caro. Y pues esa presión que me van a pillar y yo no necesito tanto dinero hablando así para Claro. arriesgar mi reputación o sentirme que pillan, me sentía muy mal. Entonces, otra vez todo el mes dudando cómo tengo que hacer porque ya tienen su sistema hecha. Por otro lado, Ajá. pensaba que propietario seguro que tiene que saber algo. Claro, eso estaba pensando. Claro, entonces tienen un silencioso acuerdo, yo qué sé, pero otra vez mirando a mí misma, pienso que yo en eso no quiero participar. Yo buscaba un Claro. trabajo donde desde el principio te dicen uno y que sigue siendo mismas condiciones. Y yo estoy dispuesta a aportar de mi parte todo lo que puedo. Y ya está, y así se terminó también esa aventura en otra florestería. Que la floristería no era para ti, vamos. Eso quedó claro. Ya está, eso sí. Claro. ¿Y qué Sí. hiciste luego? Nada, pues ha dicho que lo siento mucho, que no puedo demasiado, y no me No, ac si digo cuando ya te vas, cuando te vas, el siguiente trabajo que preparas. pues, terminó, mis estudios de interiorista y pienso que, pues, ya está, soy, diseñadora de interiores. Primero lo que hizo, que pues voy a buscar la gente que necesitan mi ayuda y vender mi servicio. Y primero lo que hizo que diseño de tarjetas y pues gasté dinero para que me imprimen y empezó a dejar en tiendas con materiales de construcción, de Ujú. reforma, hablando de la gente, hablando con arquitectos que conozco y así conseguí 2 proyectos. Pero me entendí que por estudiar 4 años en ese ramo, no voy a seguir como diseñadora de interiores. Y ya está. Pero tú cuando estabas estudiando la carrera, ¿no teníais, un periodo de prácticas con No, empresas? no. O sea, que tú saliste de la universidad y te viste ahí en la calle diciendo: "A ver, ¿ahora qué hago?". Claro, no conocías el mercado. Sí, porque eso fue el primer año que empezaron a dar esa profesión. Por ejemplo, cuando yo apuntaba y matriculaba en la universidad, entonces fuimos primeros diseñadores. La primera promoción. Ujú. Eso es. Entonces, para mirar cómo funciona el mercado, dónde se puede, no había personas con quien tú podrías hablar Claro, claro, y sabe que te, por ejemplo, enfocan en algo, te ayudan o enseñan, o por ejemplo, agencias o de interioristas o algo así claro. donde tú puedes ir y practicar. No hubo nada. Ahora sí que mercado está más desarrollado, pero yo buscaba, creo yo, trabajo más tranquilo en esa época. Yo creo que es así, ahora mirando atrás, que ha pasado tantos años, que después de realizar estos proyectos, y yo conozco a mi socia, y así ella tenía en época 2007 una agencia inmobiliaria, y por la crisis de 2007, 2008 tenía negocio parado y me ofrece que, mira, ¿qué te parece si empezamos a trabajar las dos juntas como copropietarias de una agencia inmobiliaria? Pero allí en tu ciudad todavía no te Sí, habías sí, movido. sí, 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 sí. Qué pena, ¿verdad? Que estudias una carrera y luego te das cuenta que no. Que yo no aguanto mucho la gente, sí. No, si no Porque lo digo no lo digo por la gente, lo digo por la salida profesional que hubieras tenido si esa carrera la hubieras cogido a lo mejor 6 o 7 años después. yo creo que eso también, ahora mirando que hay muchos mis compañeros de universidad que siguen el mismo ramo, conseguían su fama, su clientela y ahora ya tienen su portafolio con trabajos y todo. Entiendo, si yo decidía seguir también, encontré Lo hubieras conseguido, estoy segura. Única cosa claro. que, como siempre, por ejemplo, porque yo todos de 4 años que estudiaba fue delegada de mi grupo. Sí, Entonces, siendo delegada, descubrí que yo puedo organizar la gente, que yo puedo
como líder, enfocar la Ajá. gente en diferentes zonas y cada uno puede tener el resultado de sus tramas y Claro, así claro. juntando, pues todos disfrutan. Y así pues decidí que posiblemente yo necesito trabajar para mí misma, ganar dinero ya, y si yo tengo que Muy perder tiempo, importante, sí, importantísimo porque eso. me encanta dinero. Toma ya a mí, mira esta. Y si yo tengo que perder meses y meses buscando proyecto, luego estar pendiente de ese proyecto, porque soy súper responsable, no me duermo hasta que no termino. Y luego cada propietario de su inmueble quiere hacer algunos cambios y tú otra vez haces cambios, otra vez dependes de opinión, otra vez Ujú. demasiado involucrada mentalmente en eso y me decidí que dejo de momento, voy a probar en otro ramo tema de inmobiliaria. Y así, Paramos aquí, paramos aquí. Vale. De los 2 proyectos que me dices que te salen, vale, yo supongo que todo esto, la gente que a ti te contrata es gente que tiene cierta solvencia económica, o sea, que tienen dinerito, ¿no? sí. Vale. Así, en aquella época, ¿cuánto cuesta un proyecto de un decorador de interiores? Em, en 2011, 2012, yo estaba diseñando un chalet, Ajá. entonces me pagaron, yo creo que 400, 500 euros por proyecto. Yo gasté directamente a un potente ordenador. Eso fue mi inversión otra vez, como se supone, en mi pequeño negocio. Y otro hubo de un proyecto de restaurante que no podría terminar porque había ciertas cosas en misma construcción que querían que realizo yo como diseñadora, pero yo no tenía ni licencia, ni derecho, ni posibilidad. Entonces, ¿Y eso? porque allí tenía que hacer ciertos cambios a nivel arquitecto. Ah, Entonces, claro, y pues yo cogí una parte por trabajo, luego me empezaron como como siempre, te están sí. sacando más y más y Y más. ya que Te- estamos, y ya que estamos, y ya Sí, que sí, estamos. sí, sí. Y yo entiendo que yo soy sin experiencia, no conozco muchas cosas, menos mal que yo tenía buenas relaciones con todos los profesores de universidad y me apoyaban y me ayudaban en ciertas cosas y me decían que, mira, Anastasia, eso entra en tu trabajo, eso no. Eso tienen que pagar y contratar arquitecto para Claro. que termine y haga. Y yo pues en la mitad dejamos que ellos compraron mi proyecto de diseño, pero Ajá. terminar ese proyecto con todo eso, lo que yo intentaba hacer, no podría, pero vendía y ya Y está. pero te pagaron. Sí, 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 sí. ¿Recuerdas cuánto? Yo creo que 900 o 1000 algo así, porque yo cogía por partes, ¿sabes? Que no eso Sí. fue un pago por factura directamente. Por partes, sí, O sea que estuviste estudiando 4 años sí, y tu entrada en el mercado laboral de esa carrera que has estudiado no ha llegado ni a 1.500 euros. sí. ¡Qué ruina! A ver, en esa época, 1000 euros, convirtiendo en nuestra moneda, eso hubo bastante dinero. Única cosa que mientras que buscas proyecto, tienes que comer, tienes tus gastos Claro. mensuales, entonces eso no cubra mucho. Estás pendiente, sí. Mucha responsabilidad, sí. Estás Ajá. dependiendo de opinión de propietarios de ese Sí, inmueble, sí, sí. por ejemplo, y en cualquier cosa, si va a pasar algo mal, ¿a quién van a buscar? ¿A ti? A ti. Claro. Claro. Oye, ¿tú como interiorista tienes algún tipo de responsabilidad en un diseño de, supongo que de estructura no, porque sería el arquitecto, pero a ti te pueden reclamar algo? A ver, si yo, por ejemplo, hago dibujos técnicos, a la hora de hacer ese diseño, mi trabajo también basa en hablar con la gente que hacen esa reforma, que también Ajá. tienen que entender de lo que se trata.
Y eso también claro, parte de trabajo que cansa mucho, porque si tú eres jovencita, tienes ideas, quieres hacer así, y al lado, frente a ti hay un señor de 50 años que de toda la vida él preparaba así, él piensa que es la mejor solución y no hay otra, porque eso, como siempre, explicación, pero toda la vida hacemos así y ya está. Entonces, claro, eso también conlleva. Y claro, si no va tu dibujo que tú vendiste, hablamos así, no es lo mismo en vida real, claro que eso claro, claro. conlleva cierta Se puede responsabilidad reclamar. tuya, Ujú. claro, porque tienes un contrato y luego te pagan el resto cuando ya está todo hecho, que observan, miran Sí, en sí, ciertas cosas también. Ya es por mi trabajo otro. Siempre intento que sea todo por escrito, porque hablar es hablar. sí, Y cuando ya está todo escrito, que cada cambio que, por ejemplo, hacemos o adaptamos, está todo, a ver, por dos partes aceptado, pues bien. Pero claro. si, por ejemplo, normalmente yo recuerdo como me decía mi profesor de universidad, me decía que si veis una mujer, puede ser que es sexista, pero en esa época yo no sentía así, no discriminada, pero me decía que si ves una mujer o un hombre, da igual, con una revista de interiorismo, pues corre. ¿Por qué? Porque la gente vean solamente imagen. Y a veces esa imagen es imposible de adaptar de realidad que Ah, tiene, claro, claro. a su casa, claro, Pero si ya vienen con un par de revistas, complicado. Eso fue claro. su forma de ver y filtrar clientes a la hora de contratar. Él fue arquitecto y bastante famoso en ciudad donde yo estudiaba y yo pienso que seguro que él sabe lo que está diciendo. Claro. Menos mal que mis 2 proyectos yo trataba con hombres, no sé, pero de mujeres y cómo deciden mujeres ya puedo hablar también mucho, pero en otro campo de trabajo, hablando Ahora así. llegamos, ahora Sí. llegamos. Oye, ¿y chocabas mucho con los albañiles? A ver, sí, un poco, porque, cuando tú estás diciendo que tú, por ejemplo, lo que yo dibujaba o que quiero proponer es por ergonómica, por sostenibilidad, perdón, es más razonable y te está convenciendo que es una estupidez y no te valoran como tu trabajo porque tú complicas la vida, solamente una Sí, aprovechadora vino aquí. Cuesta. Sí que ahora lo sé que hay diseñadores que colaboran con varias empresas y ya es un respeto mutuo por dos partes, que no hay eso, pero en esa época era que nuevo todo, sí, todo, claro. y me miraban como una mosca que solamente aquí complica todo y que vete, vete, y yo aquí Claro, con estaría mis... estaría el albañil ahí con su lápiz en la oreja y llegabas tú a decirle cómo tenía que hacer su trabajo. sí, 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 Claro, sí. se enfadaban, claro, Y hay estandartes, por ejemplo, de construcción de URSS que la gente en esa época trabajaban y yo vengo ya con estudios más actualizados, con todos los detalles que se puede hacer mejor, más cómodo, que enchufe se puede poner en 1 metro porque es más incluso 80 centímetros, que también, por ejemplo, temas de muebles, hay ya muebles estudiados porque esa altura, porque no es otro, porque así es más claro, fácil. Entonces, ¿para qué hay un dicho en ucraniano, inventar bicicletas si ya está hecho? Entonces se puede claro. coger esa experiencia y ya usar. Y esa época, pues miraban muy raro. Y ahora, por ejemplo, Claro. mirando toda nueva construcción que está ahora haciendo en Ucrania y yo veo que hubo un salto enorme, pero recuerdo esa forma de esa gente que Sí, trabajaban de sí. antes y no quieren cambios. Y cambios siempre son difíciles, sobre todo para la gente que ya es a cierta edad.
Y más si se lo dice una chica joven, claro, porque Sí. si se lo dice un Uh, arquitecto, pues a lo mejor le hacen caso, ¿sabes? Pero que se lo diga una chica joven, ¿esta qué sabrá? yo la verdad que de discriminación siempre en mi, vida laboral sentía solamente por edad. Siempre, siempre me decían: "¿Qué sabes tú? Que Claro, no tienes suficiente años ni experiencia", y eso siempre me perseguía. Ahora ya por lo menos, llego a esa edad que se nota que tengo años y vas madurando disfruto. ya como Sí, profesional, claro. sí, 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 pero antes fue horrible. Oye, y entonces, ¿tienes una amiga que te propone hacer Sí, una agencia inmobiliaria sí, allí en sí, tu ciudad? Oye, ¿qué sí. ciudad es allí en Ucrania? Eh, a ver, hay una ciudad muy grande, de 1.000.000 de habitantes ahora por cuestión de guerra, incluso más. Sí. Se llama Leópolis, para que Ah, pronuncien más fácil españoles. En ucraniano se llama Lviv. ajá, Una ciudad de muchísimos años, tiene una historia muy bonita, casco antiguo. Y yo pues vivía en periferia, en una ciudad pequeña pegada. ujú, Entonces, cuando decidimos hacer una inmobiliaria, pues empezaron de esa ciudad pequeña pegada y luego, como todo negocio tiene que crecer, entonces la idea fue abrir segunda oficina en esa ciudad más grande. Entonces, con diferentes ciudades, diferente historia de abrir la oficina, buscar la gente y todo. Pero qué de bien. más pequeña, que estaba pegada a Lviv, a Leópolis, tenía casi 100.000 habitantes y se llamaba Sheptytsky, a nombre de un famoso sacerdote en Ucrania. Ajá, Y pues ahora, por tema de guerra, hay cosas que estamos sacando de nuestra historia y hace un par de años cambiamos el nombre de esa ciudad y me parece bien. claro, Pues así. pues ya está. Vale, ¿y cómo te lo tomas? Como una aventura, ¿no? Decir, Claro. ahora tengo que hacerme autónomo, ahora, madre mía, ¿qué va a ser de Ya, mí? menos mal que, por ejemplo, estaba cubierta por parte de mi marido. Ajá, Al día no tenía que estar preocupada que cómo y quién va a pagar bien, por el piso, le agradezco, pero siempre mi alma quería ser independiente y tener algo donde yo puedo realizarme. claro, Y ya tenía claro que trabajar para alguien no puedo, porque o debo callar y es imposible, y si abro la boca, pues no duro pues mucho. mal, Sí. claro. Entonces decidimos a abrir agencia y ¿Pero ella sabía del mercado inmobiliario? sí, pero ya ha pasado años, entonces empezábamos desde cero, cero. Y Ah, esa fue época que todavía no había páginas web, no, internet no funcionaba tanto. ¿qué Hablamos año de era? 2012, 2011, 2012, esa época. Que únicos clientes te entraban solamente por revista. Ajá, y por Y radio, por radio, pero por radio, todavía no vendían pisos, solamente hubo una, revista donde publicaban todas las agencias sus, anuncios, y nuestro fue en última página, allí detrás, porque teníamos pocas cosas, y yo, sabía, si alguien me está llamando por anuncio, porque siempre revista salía cada jueves, entonces ya llamaron a todas las agencias antes y yo tenía que claro, ser más rápida, más lista, conocer todas las viviendas de mi competencia para poder trabajar. claro, Y así, estaba. Ahora, después de 10 años, ha pasado muchísimas cosas. El claro. mercado ha cambiado muchísimo, pero yo recuerdo que no hubo, ni GPS, que tú tenías que buscar, por Bueno, ejemplo, GPS dice. calles del Lviv, que en la revista pone calle y yo tenía una pequeña mapa, como una Sí, libreta, sí. y tenía que buscar, luego En el tenía que. callejero, claro, Claro, luego tenías que buscar qué transporte público ahí va o cómo tengo que llegar y así entre visitas incluso yo tenía una hora, porque en Ucrania no todo el mundo tenía coche,
La claro. verdad que funcionaba bastante bien transporte público, pero aún así hacer visitas, eso fue un reto. Y ¿Por? porque, a ver, ahora todo más fácil. Yo recuerdo incluso anuncios que tú tenías que pagar por símbolos, ¿sabes? Entonces, Sí, sí, em, para hacer un anuncio bueno que tiene ese gancho que te llaman, tenías que poner algo importante de esa vivienda en el mismo momento que sea muy corto, porque pagas por ese anuncio más sí, sí. y que sea llamativo. Y ahora entramos, por ejemplo, comparamos con Idealista. Entras en un anuncio, te aparece Tour 3D, fotos casi 70 o 100. Claro, Te describen casi 5 parágrafos, o sea, más claro, abajo. claro. Básica información, también vídeo, para que si tú eso, muchas cosas, ¿no? ¿Eso no existía? Y antes confiaban a agente inmobiliario, entonces cuando hablaba yo con cliente, en ese pequeño tramo de tiempo tenía que sacar de él más información y ya teniendo en cuenta todo lo que tengo para poder rápido ofrecer algo para enganchar a una visita. Y Claro. eso, ahora veo que muchos agentes inmobiliarios que empiezan ahora ni siquiera saben cómo hubo antes todo eso. Y Claro, a ver, ese mercado no lo han conocido. De todas eso, maneras, vosotros, cuando hacéis la agencia, vendíais cualquier cosa que era vendible. O sea, daba sí, igual, no estabais decir, oye, de tal nivel o locales comerciales, todo lo que se vendiera lo todo. cogíais y lo tratabais de vender, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo más cutre y lo más eso que has vendido? A ver, lo más cutre fue una casa casi abandonada. Recuerdo hasta hoy que propietarios medio vagabundos, a ver, en ese mercado, en ese sector de trabajo tienes que tratar con diferentes personas y diferente nivel, ¿no? Hay algunos que venden porque hay cierta necesidad y tienen que cubrir normalmente sus deudas para que no se desalojan. Y hay gente que quieren subir, comprar algo mejor o ya tienen mucho dinero y quieren vender o comprar, invertir, ¿no? Y por ejemplo, más cutre pues fue una vivienda que propietarios vivían en una zona muy interesante, pero vivienda ya estaba medio destruida, que mi Ah, tacón a la hora de entrar se pilló en un agujero entre dos, entre dos estas maderas de suelo sí, sí, sí. y yo no podría sacar tacón, pero con sonrisa, con amabilidad, educación, porque ellos no tenían culpa, un poco riendo de eso para que no se sienten incómodos. Luego me ofrecían sentar y la verdad que mirando así no veía nada que me daba confianza para sentar. Y yo digo, no te preocupes, yo puedo estar de pie, que es mi trabajo, no pasa nada, y así hablábamos, y así al Pero ¿por final qué vendió. dices por qué dices que no veías nada que te diera confianza? Porque estaba sucio. Sucio, con muchos trastos de por encima, por ejemplo, también tenía un cliente que tenía una enfermedad Uf, mental, toda la basura metía la a casa. acumulaba. Sí, 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 Claro, sí, sí. te lo digo porque, a ver, tú que estás en el mercado y supongo que te verás todas las páginas web y todas las fotos y todo, Sí. yo he llegado a ver fotos en redes sociales de anuncios llamativos, tía, de casas que dices tú, vamos, no entro yo a esa casa, las paredes negras, los colchones llenos de mierda, pero ¿eso es verdad o eso es un Sí, montaje? no, porque, Y a eso ver, se vende. Si está para echarle una cerilla, está para todo pegarle fuego. depende, no, se puede vender todo, pero depende de precio y ya está. Yo tenía un piso en última planta que nadie no vivía allí, solamente palomas, que estaba mucho tiempo ese piso cerrado
Madre mía. y ahí había un nido, yo qué sé, y ahí vivía palomas. Pero vendían 2 hermanos, que eso fue su herencia, no llegaban ni a hacer ahí ni reforma ni nada. Así estaba años, dejado, entonces pusieron un precio razonable. Y yo encontré a un señor que con mucho gusto luego reformó a su gusto esa vivienda, porque buscaba Sí, en sí. ese barrio. Madre mía. Todo siempre depende de, primero, como siempre digo, se vende la zona. Si hay una zona muy buena, el resto ya se puede arreglar. Temas de reforma y aparte que en agencia inmobiliaria yo usaba mucho mi conocimiento ya temas de interiorista, porque cuando hay un piso vacío, entras y hay mucha gente que cuesta imaginar lo que puede poner aquí, más o menos dimensiones de Sí, muebles, sí. entonces eso sí que ayudaba. Vender más fácil. Y la verdad que Qué me guay. gustaba mucho vender en esa época. A ti te gustaba vender. Sí, la verdad Sí. que cuando ves algo que tiene oportunidad, por ejemplo, esa vivienda tiene muchas oportunidades, aquí se puede hacer eso y así y cambiar por Sí, esa sí. parte. Y si quieres, te puedo ayudar con proyecto o ayudar con la gente que te pueden realizar. No te asustas, No pero te asustas tanto. claro, se puede hacer todo más Claro, fácil y más barato que te parece desde principio. claro. Pero Oye, sí. ¿y has vendido alguna casa embrujada? No, la verdad que no tenía ese ¿O a ver, o sí, que a hayan ver, pasado cosas raras? a ver, yo tenía una vivienda, es que yo tengo muchas historias. Pues venga, Tenía una vivienda en venta, donde un chico, suicidado. suicidó, sí, suicidado. Pero, allí, aparte que eso hubo una tragedia para familia, en familia no hubo acuerdo, porque estaban peleándose, madre de chico y su mujer, quién va después se queda con dinero. Sí, sí, sí. Y aparte que ese tipo de viviendas, cuesta muchísimo vender. Hombre, claro. Y yo como soy persona que me gusta decir la verdad y yo siempre he pensado que yo aquí para muchos años y quiero pasear por las calles, en los parques, hablando y saludando a mis clientes, no quiero que nadie me escupe Me en tiré mi una piedra. espalda, claro. Y yo siempre avisaba que, mira, yo no sé si para vosotros es importante o no, pero no, porque estoy convencida que la verdad siempre sale, siempre. Hombre, claro. Prefiero que escuchan de mí y yo siempre avisaba, pero yo no vendía esa casa. Al final se quitaron de la venta porque ya situación entre mujer y su madre llegó a una ten- eh, ten- tensación tan alta que tenían juicio y ya está. Y yo Claro, allí me se dejó de paró. trabajar, sí. Claro, porque vosotros no tenéis la obligación de Mm. decirlo, eso lo podéis omitir. Sin embargo, creo que en Estados Unidos, si ha pasado algo de eso, sí se tiene que contar, por ley. A ver, si hablamos de mercado de Ucrania o de España, que es igual, no está regularizado. Entonces, Ujú. no hay ciertas reglas cómo tienen que trabajar agentes inmobiliarios. Yo siempre miro por mi reputación. ¿Sabes? Y eso, marca mi forma de trabajar y cómo yo quiero que mis clientes a la hora de comprar vienen otra vez para comprar, como a mí me gusta ver cómo, familias están creciendo en estas viviendas que yo vendía, que me están enseñando fotos, cómo están haciendo una reforma, porque sus vidas están allí, están a gusto. ¿Cómo yo puedo, ocultar algo así y luego, sentir que alguien va a mirar en la calle, y se descubren eso, porque son cosas que Que imposible. sí, que sí. Y yo a veces a mis clientes digo: "Mira, tú puedes pensar que yo soy persona que primera interesada de venderte algo, ¿no? Pero si no confías en mí, y es normal, puedes tocar a la puerta a un, vecino o al lado, porque esa gente no te van a mentir".
Y claro. así si ves algo raro o algo así, pues así a la hora de decidir comprar o no comprar, ya sabes, un punto más que puede Claro. jugar a favor de compra o una contra más, algo Sí, sí, más, sí, sí. Claro. y ya está. Jolín, jolín. ¿Y qué más? ¿Qué más te ha pasado? Cuéntame. A ver, por ejemplo, de casas embrujadas ya no tengo añadir más. Normalmente son la gente que raros, pero viviendas que algo ha pasado en estas casas, no lo sé, no tenía casos así. Pero yo, por ejemplo, en mi experiencia, tenía una venta de una Monja. monja, sí, compraba un piso para 3 niñas huérfanas Ah, de orfanato. Y sí, eso sí. sí que me impactó mucho porque yo soy de muchas cosas escéptica, entonces teniendo delante de mí una monja que saca pasaporte, la documentación, y yo pues estaba muy impactada porque que estas donaciones que hacen en iglesia al final de verdad llegan a un fin y de Ajá. verdad están comprando algo para Anda. niños, que eso me impactó muchísimo. Y yo con ella. Y tú desconfiando de las A monjas. ver, yo por trabajo siempre escucho todo, pero me gusta confirmar las cosas con documentación, porque normalmente lo que te están diciendo y lo que está en realidad pueden ser diferentes cosas y también depende quién te está comentando algo, Claro, porque si es un propietario es una cosa, si es tercera persona o alguien de matrimonio, yo por ejemplo siempre intento que si me vende la vivienda un matrimonio, que están presentes los dos. claro, Si una vivienda ahora está, pareja está separada en divorcio, es para mí muy alarmante y con ese hay que tomar con mucha tranquilidad y cuidado, porque claro, posiblemente no va a salir una venta, eso claro, cuesta. Pero claro. esa historia me gustaba mucho. Oye, ¿y has pasado miedo en alguna visita? No, la verdad que no, pero yo tenía una historia, la verdad que muy graciosa tengo, que a la hora de entrar a una vivienda, se me rompió la llave dentro de cerradura Ajá. y yo no podría ni entrar y no podría ya dejar, a ver, no se rompió, como no podría sacar la llave. Se encasquilló. Sí, eso, es que no podría dejar la puerta así porque quién sabe cómo se allí luego puede entrar y yo que fue responsable de esa llave Claro, delante del propietario porque vivía en otra ciudad y la verdad que me gustaba vender esa vivienda, pues eso fue un reto para todo el portal, porque cada para todo el vecino, portal. claro, porque, porque no entramos con compradores en ese piso, entonces compradores apoyaban a mí intentar sacar esa llave, eso fue una pareja y yo. Entonces la gente, vecinos, escuchando que alguien está hablando en portal y no se vayan, pues empezaron por curiosidad preguntar y cada uno acercaba y entonces hombres venían con instrumentos intentando sacar y eso la verdad que por fin conseguimos entrar en la vivienda, pero se rompió la llave allí dentro. Entonces ya fue segundo reto, que yo no podría dejar la vivienda porque la puerta ya estaba abierta y no hubo manera de cerrar. Entonces compradores ya viendo la vivienda les gustaron y yo digo que mira chicos, ya podéis ir y yo me quedo aquí pensando cómo voy a salir de esa situación. Sí, sí, O sí. busco un cerrajero o viene Claro, ahora propietario, ya voy a solucionar algo. Y ellos me, no, 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 Anastasia, ¿cómo te dejamos? Vamos a estar aquí contigo. Entonces, con mucha urgencia vino propietario con otra llave para poder cerrar la esta, puerta. la puerta así.
pero la verdad, al final, un final feliz que la vivienda se vendió a estos compradores, a estos Menos mal. mismos compradores que le encantaron tanto todos los vecinos que acercaban, cada uno daba opinión de esa vivienda, le que le parece bien, que y mirando cómo vecinos están participando y quieren ayudar de plantas de arriba y de abajo. Primero subían para ¿Les preguntar qué gustó? está pasando, sí. Y al final compraron y yo, Qué oh, bien. pues aprovecho Y eso. tú tan contenta. Sí, pero Claro, fue muy tenso eso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo claro, claro, soluciono? claro. Pero sí, un final feliz de eso. Oye, lo más raro que te has encontrado en una casa cuando has ido a hacer la visita para venderla, ¿qué es lo más raro que has visto? Hmm. Yo siempre recordaba viviendas que nombres de propietarios, que Claro, me gustaba siempre en cualquier casa buscar algo para que me queda recordando a la hora de hablar de esa vivienda. Así tú tienes, incluso recuerdo viviendas hasta hoy, desde el principio que empezó a trabajar. Algo más raro, yo creo que no me sorprendía nada. A veces la gente guardan cosas raras como bicicletas, pero tampoco raro, porque si no tiene espacio donde guardar, entonces guardan algo así. Pero no de sé. gente rara, de gente que no es normal, que digas tú, "Y qué tío más raro, qué tía más rara o qué familia más extraña". No sé, ¿no te has encontrado nunca con esos casos? O puede ser que yo estoy ya normalizando mucho lo que ha visto, ¿so? Todo lo raro a ti te parece normal ya. Claro, eso, porque ahora me pillaste. A ver, a veces en pisos pequeños la gente intenta aprovechar cada hueco. Entonces tú puedes encontrar cosas que no deberían estar en esa, por ejemplo, pared, ¿no? Yo he visto que en la entrada de casa, detrás de la puerta, tenían un zapatero, pero abierto. Esto es como de IKEA, con todos los zapatos hasta el techo. Ajá. Raro, raro, porque entras y huele, lógico, porque normalmente la gente zapateros dejan abajo o dejan en el suelo, eso fue tan arriba. Pero en general no he visto nada, yo que sé, que me impactó tanto. Te acordarás en una de esas visitas, dirás, esta se la tengo que contar a Manuel. Seguro. Por ejemplo, de animales, también yo, por ejemplo, tenía un piso donde vivía un perro muy grande, un gato, un pájaro, y la verdad que me sorprendía que no olía de animales, que la casa Ajá. estaba tan bien cuidada y animales muy educados que no molestaban. Pero, oh, mira, acabo de recordar una visita ¿Ves? muy ¿Ves? rara con niños que vieron una pareja con niños muy pequeños de edad toddler, ahora de moda hablar, 2, 3 años, estos que cuesta controlar mucho porque es Sí. una edad así. Y niños empezaron en la visita a entrar en salón y sacar de todos los cajones cosas de Uf. propietarios. Y yo así mirando, aparte que tengo que enseñar, estoy entre propietarios, entre compradores y con tercer ojo tengo que observar los niños, porque padres no hicieron ningún caso a niños. Ni en ningún momento no decían nada, no toques, no hablan. Que parecía muy raro, pero sacaban cosas de cajones, por ejemplo, de tazas, vasos, Sí, sí. cosas de cristal que podrían romper y yo estaba muy estresada en ese momento porque en ningún Jolín. momento no querían coger niños a las manos, un Sí, poco sí, parar esa actitud y eso claro. fue una situación muy incómoda y rara. ¿Alguna casa que te haya dado asco? Muchas casas. Pero ya es mi parte de trabajo que yo no puedo enseñar eso a propietarios por tema de limpieza, sobre todo, porque a ver, debo explicar. Venga, explícate.
Primero que ahora, ya como hablábamos, que recuerdo época cuando pagábamos por anuncio pequeños y solamente de palabras, y ahora vivimos en siglo XXI, donde clientes quieren ver fotos y vídeo de una vivienda, entonces hay una preparación de la venta. Y para que no aparecen anuncios, como tú comentabas antes, horribles y asquerosos, y para que un anuncio da impresión que una persona quiere venir y visitar esa vivienda de verdad, porque estoy convencida que por internet comprar imposible o vender, ¿no? Entonces, trabajamos con viviendas. Y hay viviendas que tú comentaste antes que entras y te dan asco, ¿no? Entonces, hay que preparar esa vivienda para la venta y hacemos cierta preparación. Y una de ellas que movemos las cosas porque a veces, sobre todo personas mayores, por ejemplo, guardan muchos recuerdos. Todas las paredes están llenas de cuadros, de fotos de familiares y todo. Eso, la verdad que para vivir cada día está bien, pero a la hora de publicidad de una vivienda no ayuda. Entonces intentamos quitar ciertas cosas para que la Ajá, vivienda se vea más despejada, más abierta y para que un posible comprador pueda imaginar ahí su vida. claro. Y aquí entramos en tema de limpieza, porque no solamente se soluciona el tema de quitar fotos, ¿no? O cosas Sí, sí. personales. A veces sí hay viviendas tan sucias que cuesta. Entonces, cuando coges cosas para quitarlas y te dan asco, porque incluso tú sientes con manos pero con sonrisa, porque Sí, normalmente en ese momento sienten propietarios incómodos que, oh, es que yo no tenía tiempo para limpiar y ¿por qué tú no me avisaste que vas a quitar eso? Yo entiendo que normalmente son mujeres que se sienten incómodas porque hay hombres que solo pasan les da igual. y de hombres, por un lado, es más fácil porque él está apartado y te deja todo para que tú hagas lo que te parece bien y tú pues hagas tu trabajo con sonrisa, porque a mí no me pagan por mi cara de asco, a mí me pagan por vender la vivienda. Y si se vende con un precio mejor todavía, pues gano yo incluso más. Pero Claro. sí, sobre todo da asco baños y cocinas. Y entonces con una sonrisa sacas eso, luego vuelves a su sitio para que eso no Madre mía. influya a la vida diaria, sales de la vivienda, primero lo que haces ahí dentro de piso Pero lavas vamos, las que escucha, manos. que ahora mismo con la tecnología que hay, a ti te interesa hacer la foto tal y como esté la casa y luego con Photoshop la arreglas. Y quitas los cuadros, y quitas las sartenes, y quitas todo. No, no estoy de ¿No? acuerdo con eso porque hay mucha diferencia entre fotos y cómo está la vivienda en realidad. Y si eso, lo que en mi punto de vista, a la hora de hacer una publicidad de una vivienda, hacen muchos errores otras inmobiliarias que demasiado maquillan la vivienda y luego con esa intención, con esa imaginación, imaginar esa vivienda así, así, vienen y Se llevan un chasco. sí, y se impacta, puede con ese impacto tener un rechazo a esa vivienda. Entonces, maquillar demasiado no está bien. No, pero no demasiado, maquillarlo justo. Lo que dices tú, si vas a tocar algo que te vas a quedar pegada, pues eso, pues lo dejo ahí, lo borro con el A Photoshop ver, y ya está. Photoshop, a ver, yo por ejemplo domino muy bien en Photoshop, pero eso son horas para que sea bien hecho, ¿no? O sea, que te interesa tocarlo. Cla- A ver, ahora quiero decir que con inteligencia artificial sí que mola más, ¿Ves? ¿ves? Claro, si al Pero final hace, por mi idea ejemplo, es buena. sí, pero hace 2 años inteligencia artificial es que no funcionaba tanto. Por eso digo que yo puedo incluso escribir la historia de un anuncio de marketing de una Sí, sí, vivienda sí. como fue antes y ahora.
Pero, por ejemplo, también es muy importante ese servicio que, quitando las cosas, enseñamos a propietarios cómo tienen que tener más o menos la vivienda preparada a la hora de hacer una visita. Sí, sí, Yo, por ejemplo, tenía comentarios de ciertos propietarios que dicen que se me olvidó que mi vivienda es tan bonita. Por las fotos se nota de otra manera, claro. Porque claro. viven día al día y estas parejas que tienen niños pequeños, juguetes por todas partes, La paredes vida misma, pintadas, claro. Entonces, cuando tú quitas un poco de juguetes, limpias un poco paredes con Photoshop, ya vivienda tiene otro aspecto, y ya está claro, claro. preparada para recibir nuevos dueños y eso sí que Madre estas mía, cosas impactan, sí. qué aventuras, ¿eh? Tú no te aburres en tu trabajo, cada día es una aventura, ¿eh? A ver, me encanta mi trabajo. A mí me encanta el resultado de mi trabajo, como al final una venta de un inmueble soluciona problemas de la vida, porque normalmente la gente compra, por ejemplo, porque empiezan a vivir juntos, se crea una familia o quieren comprar algo más grande porque mujer está Bueno, embarazada, a por ver, ejemplo. eso podríamos hablar largo y tendido, Sí, que lo sí, mismo te sí. soluciona la vida, lo mismo te la hunde del todo, ¿eh? Porque Sí, también ya sabes que cuando compras para vivir en pareja nunca sabes. Vale. Entonces, bueno, estamos en Ucrania todavía, en tu agencia. no, Ya estabas aquí. sí, porque son humanos de todas partes iguales. Es que no sabemos en qué año te vienes. Pues yo aquí venía en 2014 En y desde, 2014. sí, y desde 2014 ya teniendo experiencia en tres diferentes provincias, teniendo tres oficinas con empleados. Ajá. Em, Decidimos separarnos con mi ex socia y yo pues vino aquí a España y aquí empiezo otra vez con lo que yo dedicaba, creo que con un éxito bastante bueno y en Ucrania pues haciendo lo mismo pero aquí en España O sea que y ya os está. separáis. Sí, sí, Ujú. Y tú te vienes aquí y montas sí, ya tu propia agencia, sí, ya tú sí, solita y ya está, ¿no? sí, Ujú. sí, sí, sí. ¿Y notaste mucho el cambio de mercado de Ucrania a España? La verdad que no. Eso estaba muy sorprendente para mí porque todo el mundo decía Europa, todo diferente, regularizado. Yo esperaba que hay una cierta licencia que hay que conseguir para trabajar y resulta que es la misma jungla que tenía yo en Ucrania. Entonces me sentía como en casa, que lo sabía que tengo que hacer y bien, pues empezó a hacer lo mismo lo que yo hacía en Ucrania, porque aquí incluso nadie en esa época, por lo menos en Almería, usaba redes sociales para vender las viviendas o Sí. hacer un marketing de inmobiliaria. Entonces yo empezó a hacer las cosas y tenía un resultado bastante interesante. eh, Comparando siempre cómo reaccionan españoles y qué diferencia hay en Ucrania de mercados y al final puedo decir una conclusión que somos como compradores o vendedores iguales. Pero ¿y el idioma le controlabas ya? No, yo no vendía, yo ya estaba pendiente de marketing, de publicidad. Ya vendía a otra gente y yo enfocaba cómo tiene que ser servicio, porque yo soy siempre apuesto por servicio Ujú. y, y ya está. Y así pues comparando, al final todo el mundo quiere lo básico, vendedor vender más caro y comprador comprar más barato, ¿no? Sí, eso es así. Y ya Oye, está. has dicho que observaste cómo responde la gente, el comprador de Ucrania y el de España. ¿Qué diferencia hay? Mucha diferencia en mentalidad, porque por ejemplo en Ucrania comprador normalmente compra una vivienda para toda la vida. Y en España la gente compran y venden más fácil, porque aquí está normalizado tener una segunda vivienda,
que la gente disfrutan de varios sitios, que aquí el círculo de la vida es más evidente porque normalmente compran un estudio, un dormitorio soltero, luego se Ujú. juntan, empiezan a vivir juntos, compran de 3 dormitorios. Luego, compradores de una dúplex o una triplex es una familia con 2 o 3 niños. Luego, vendedores de 40, no, 50, 60 años son personas que ya tienen hijos mayores, le molesta escalera y quieren comprar otra vez algo pequeño cerca de la playa. Y otra vez. Y empezamos de nuevo, ¿sabes? Y eso la verdad que me gusta observar cómo la gente con mucha dignidad y tranquilidad aceptan una etapa de su vida nueva y empiezan de nueva vivienda. Y eso sí que es interesante Ujú. observar. En Qué Ucrania, bueno. normalmente por esa experiencia que tienen sobre URSS, siempre las ventas, yo recuerdo, había solamente dos, tres diferentes distribuciones. Y yo tenía en memoria toda la ciudad y si alguien me decía la calle, número de edificio y cuántos dormitorios, pues yo podría saber ya qué distribución tiene, cuántos metros cuadrados, porque no hubo mucha variedad de Sí, sí. proyectos diferentes. Y aquí la verdad que muchas cosas interesantes se puede observar. Sí. Buf, aquí te vuelves loco. Aquí cada arquitecto hace lo que quiere. Luego cada casa es distinta. Sí, eso es más interesante, por eso importante visitar las viviendas, no solamente observar por teléfono. Y por ejemplo, en época de COVID que decían que profesión de agente inmobiliario se desaparece, que ahora podemos comprar por internet, no. Que va. Al contrario, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú en el COVID cómo te apañaste? Bien, nosotros teníamos después de COVID tantas ventas que no esperábamos. Fue O sea un que sí que éxito. la Sí. gente le dio por comprar casas en el campo, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Después de sentarse 1 mes o 2 meses en un piso, ya empezaron a decidir más rápido y comprar algo más grande y amplio. Sí, Sí, teníamos sí. Eh, muchísimas ventas en eso es esa verdad. época. Jolín, Anastasia, pues anda que no he aprendido cosas contigo. He aprendido un montón. Bueno, no sé, si quieres decir algo más, aprovecha. Pues a mí siempre me gusta, aparte que de vender viviendas, dar consejos a posibles compradores o vendedores que buscan un profesional porque no tienen que saber todo y no es todo tan fácil a la hora de vender o comprar una casa como parece. Claro. Y siempre buscar segunda opinión. Yo creo que Ajá. es mi mensaje. Pues ahí queda, ¿eh? Claro, porque si estáis dudando de algo, pues tenéis vecinos, amigos que pueden dar segunda opinión y eso a la hora de decidir algo puede ayudar. Y siempre se puede vender todo, solamente el tema de precio y ya está. Qué bueno. Ahí queda el consejo. ¿Cuál es tu inmobiliaria? ¿Dónde estás? ¿En qué ciudad? ¿Cómo te encuentra la gente? Pues yo trabajo por toda la provincia de Almería, hay una Ujú. zona que se llama Poniente. Trabajo en varias ciudades de golpe porque son pejadicas. Entonces se llama AELIT. Yo soy gerente. Entonces en redes sociales aparece mi cara, pero no estoy sola. Tengo un equipo que se ocupa de muchas cosas, incluso si dan asco Jolín. o si no dan asco. Tendrás un equipo de Somos limpieza también, ¿no? Preparado. tengo la gente de todo que pueden solucionar para resolver problemas, eso, Qué bien. claro. Pero trabajamos solamente con ventas, entonces eso también una cosa muy importante de alquileres y cosas así. Una última pregunta te voy a hacer. La casa más cara que has vendido. Yo vendí un chalet de 1,5 millones, ¿Está bien? pero también en Ucrania tenía experiencia de vender un centro comercial. Entero. Sí, Toma ya. un edificio, de todo. Madre mía. Entonces,
pero también vendía muy baratas viviendas, de asco, de De miedo, de asco, de sí, de miedo. todo, pero siempre con mucho respeto, porque hay a veces circunstancias en la vida que la gente no tiene culpa. Entonces me Claro, gusta ayudar y ya está. pues ahí queda. Bueno, pues Anastasia, me ha encantado charlar este ratito contigo. Si puedo ayudarte en algo, cuenta con ello. Ya sabes dónde encontrarme. Y te doy las gracias. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Igualmente, muchas gracias por ese tiempo para hablar, porque la verdad que tema de inmobiliaria puedo hablar mucho y sin parar. Me encanta mi trabajo. Y si para alguien hubo mis historias interesantes o para pasar a Seguro, escuchar, seguro. o si pueden aprender algo o aprovechar de eso a la hora de vender, pues me encanta ser útil en ese caso. Pues ya está. Seguro que sí, cuenta con ello. Pues Anastasia, lo dicho, cuídate mucho y un abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias.